¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta con ustedes con mucho gusto para comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum ya confirmó su asistencia a la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí, la Suprema Corte de Justicia del Pueblo de México, no la de unos cuantos, el Supremo Poder Conservador como hasta ahora ha sido. Confirma su asistencia entonces a esta ceremonia que se va a llevar a cabo el 1 de septiembre y felicita a las y los ministros que compondrán a esta corte y explica que ellas y ellos fueron ahora sí electos por el pueblo, no fueron nombrados por el presidente o ahora la presidenta de la República, ni fueron puestos a disposición en una terna en el Senado, nada. El pueblo salió a las urnas, votó por ellos y ellos iniciarán el 1 de septiembre. Esperemos que sea una nueva etapa muy importante en la historia de México, yo creo que sí. Y bueno, destaca que el ministro presidente electo, Hugo Aguilar, pues anunció que la Corte va a realizar visitas itinerantes a distintos lugares del país para escuchar realmente de viva voz a la gente, no como antes estaban encerrados con la policía en medio para evitar la entrada de la gente a visitar a los jueces, a que se les diera asesoría, etcétera. Pero bueno, es otro tiempo y por eso felicitó la presidenta al presidente de la Corte por este asunto y pues, se preguntó cuándo íbamos a ver que un ministro de la Corte le abriera las puertas al pueblo. Normalmente los veíamos encerrados con policías y bueno, esto me permite a mí ver que hoy precisamente tomé aquí una nota de la despedida y el cierre de la última sesión de la primera sala, cuando le tocó la voz al ministro Juan, ay, qué letrita tengo, ya ni yo me entiendo, Juan Luis González Carrancá, pues ya muy famoso. Yo quisiera darles como ejemplo el audio de cómo hablan los ministros de la Corte o cómo hablaban hasta hoy, casi llorando alguno en días pasados, pero este señor dice, mejor lo escuchan ustedes porque ya ni mi letra entiendo, qué barbaridad. Aquí les va. Permítame un momento y vámonos rápidamente. Le compré esto a mi abuelo y casi le da Se me metió aquí un anuncio. un infarto. Se llama Nole y es un aparato diseñado en Alemania. Me han pedido. Ahora sí nos vamos ya. Perdónenme, esta situación se me escapó, como siempre ocurre en estos casos, pero aquí está la presentación o las palabras últimas de este ministro Carranca y Carrancá, y así lo dijo en su despedida. Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Muchas gracias. Alcántara Carrancá. Compañeras y compañeros, hoy cerramos en definitiva los trabajos que corresponden a la primera sala. Durante muchos años la maquinaria funcionó con el trabajo invisible y visible de cada una de las personas que colaboró en esta institución y que laboraron en este recinto. Quedarán y espero que perduren los ecos de las jurisprudencias de las que aquí emanaron, vestigios de los primeros esfuerzos por consolidar en nuestro país exitosamente la defensa de los derechos humanos. En esto, parafraseando a Ceratis, solo me resta decir gracias totales a todos ustedes. Bueno, imagínense cómo dijo, funcionó la maquinaria durante muchos años, la maquinaria en favor de quién, y luego vimos lo visible y lo invisible, pues ellos sí se invisibilizaron del pueblo de México y hacían y repartían justicia a quien tuviera con qué pagarla. Así es, estas palabras son muy pues significativas sobre lo que era el comportamiento de la Suprema Corte del Poder Conservador, que ahora pues se va. Gracias, que se vayan.
se van con una pensión increíble, ganaban 600,000 pesos mensuales, 600 de aguinaldo, prestaciones y privilegios que nadie tenía, ni siquiera el presidente de la República, ni en la etapa del neoliberalismo los presidentes no ganaban lo que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego pues ya nos vamos para precisar unos datos que alguien me reclamaba en TikTok y que creo que sí es importante manejarlo sobre las cifras. Yo manejé los datos que nos estaba dando el INEGI, pero bueno, también se tomaron datos, se leyó el documento que presentó el INEGI, donde se marcaban los 8 millones y pico de ciudadanos que salieron de la pobreza y de la pobreza extrema, pero el manejo exacto es de 13.4 millones de mexicanos que estaban en condición de pobreza, pues salieron de este esquema terrible, y ahora pues son efectivamente los 13.400.000 que salieron de la pobreza, más si le agregaríamos o incluidos ahí, porque no está bien precisado, los que salieron de la pobreza extrema, que serían 1.700.000. Lo que pasa aquí es que parece ser que el INEGI lo maneja por primera vez este tipo de estudios, pero también está el que manejaba la Coneval, y entonces ahora resulta que pues revuelven, digamos, no que revuelvan, sino que hacen una nueva metodología, porque lo que manejaba precisamente el Coneval, se tomó la estadística del Coneval y del INEGI, que aquí la tengo, INEGI y Coneval, donde ya empatados los criterios o cruzadas las informaciones, pues resulta que son 13.400.000 que salieron de la pobreza. Pero ahí hay que decirlo también, porque es importante, desde el 2018, en que inició el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su periodo se redujo hasta el 2024, el año pasado, se redujo en 12.3% el porcentaje de la población que salió del nivel de pobreza. Y bueno, pues ahí están estos datos para aclarar un poquito la situación que quedó, me parece ser, según me lo reclamaba un visitante que tengo allí en TikTok, no anoté el nombre, pero le doy las gracias por corregirme en ese aspecto. Pero quiero decir que en el reporte que maneja el INEGI, así, el Instituto Nacional de Estadística de México, el organismo señaló que la reducción implicaba que más de 8.300.000 personas salieron de la pobreza en ese lapso en México, aunque todavía desde luego queda un 29.6% de los cerca de 130 millones de habitantes que enfrentan esta condición en el país. La presidenta también manejó datos que muchos no los han utilizado, pero que son también importantes que se digan, porque se habla de que en la cuestión de la reducción de la pobreza, cuando dice que es una hazaña de la Cuarta Transformación, utiliza los datos de la pobreza multidimensional de México al pasar de 41.9% al término del periodo de Peña Nieto y el inicio ya de López Obrador en el 18, de 41.9% a 29.6% el año pasado, es decir, durante todo el periodo de López Obrador. Espero que con esto haya más o menos aclarado la situación, pero sí nos quedamos con esa cifra de los 13.400.000 mexicanos que salieron de la pobreza y de la pobreza extrema. Y por otra parte nos vamos con otra información más. Antes de culminar, si nos da un poquito de tiempo, ya saben que no me gusta mucho la cuestión de alargarme, pero la presidenta aclaró la situación de este dron de Estados Unidos
que volaba sobre la zona del sur del Estado de México, concretamente en Valle de Bravo. Ella explica que es a solicitud del gobierno de México hacia Estados Unidos para contar con una tecnología precisamente de este tipo de drones que no tenemos en México. Nos facilitaron ellos este asunto, pero ¿qué características tiene el acuerdo? ¿En qué base? Pues que Sheinbaum detalla que sea exactamente en la zona donde se está pidiendo se aplique, que haya vista permanente del gobierno de México en este asunto, de lo que se está observando en ese momento, algunas otras como parte de la colaboración y el respeto a la soberanía, y la presidenta aseguró que no es esto algo nuevo, sino ya se ha hecho en otras ocasiones, y confirma que son buenos operados por CBP, que es el organismo migrante, pero aclara que el asunto no está relacionado con migración, sino pues es la cuestión, efectivamente, el combate al narcotráfico, acuerdos en materia de seguridad bilateral. Así están las cosas. Y en un último apunte, ya resurgió, de repente se presenta el junior tóxico Claudio X González para pedir que se reprima a los maestros de nueva cuenta, como siempre lo ha hecho. Dice la presidenta, ahora resulta que el demócrata, el progresista, el junior, yo le digo el junior tóxico, ahora reclama que los maestros deben de ser reprimidos. Entonces dice, bueno, imagínense el nivel de hipocresía en que actúa este sujeto, llamando al gobierno a reprimir a los maestros porque según él son delincuentes, como siempre lo ha hecho. Y la otra, un delincuente, ese sí, Carlos Treviño Medina, es director de Pemex en la época de Peña Nieto, ligado a todo el asunto de Odebrecht y de Lozoya, que está preso también, pues fue detenido en Estados Unidos y ya está en proceso su deportación hacia México, de acuerdo con la presidenta. Pues este tipo, Carlos Treviño Medina, pues tiene que ver, como les repito, con el caso Odebrecht, con las denuncias de Lozoya en los tiempos de uno de los gobiernos más corruptos, si no es que el más corrupto en la historia de México, como fue el de Enrique Peña Nieto. Y ahora sí, con esto me despido. Gracias, cuídense mucho.